Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Groba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y hoy comenzamos a ver un nuevo personaje, el Espectro. Creado por Jerry Siegel, uno de los creadores de Superman, y Bernard Bailey, tuvo su primera aparición en More Fun Comics número 52 en 1940. El apodado Vengador Astral combatía contra hechiceros y seres de otros mundos. Al año de su creación, el personaje se volvió uno de los miembros fundadores de la Sociedad de la Justicia, el primer equipo de superhéroes en cómics, y continuó haciendo apariciones en ambas series donde su rol era básicamente el de un policía espectral. Con el tiempo, la mayoría de sus aventuras se redujeron a sacar de problemas a su compañero Bob. El personaje se volvió repetitivo y el público perdió interés rápidamente, causando que desapareciera completamente después de 1945. 2 décadas después, el Espectro volvió de la mano del editor Julius Schwartz, el responsable de la revitalización de personajes como Linterna Verde y Flash en las versiones de Hal Jordan y Barry Allen. Le asignó la tarea de reconstruir al Espectro a Gardner Fox y Murphy Anderson después del excelente trabajo que hicieron con Hawkman. Aunque no es la serie que veremos a continuación, ellos establecieron varias cosas del Espectro que veremos en ella. No, esta serie vino de Joe Orlando, un fanático del terror que buscaba una nueva figura central para la serie Adventure Comics. Después de que un día fue víctima de un robo y nunca atraparon al culpable, en sus palabras, quería venganza. Al día siguiente, cuando llegó a la oficina de DC, buscó entre cómics más viejos y encontró al Espectro, y lo tomó como una llamada del destino. Paul Levitz, que entonces era el ayudante de Orlando, decidió que esta serie se enfocara más en robos y crímenes terrenales, con alguna que otra cosa supernatural aquí y allá. Michael Fleischer, no siendo fan de las últimas historias del Espectro desde entonces, escribió los guiones junto con Russell Carley, que le daba ideas y luego procedía a dividir el guión que salía en viñetas, dado que Fleischer todavía no había escrito un cómic en ese entonces. Carley no continuó trabajando en cómics, simplemente perdió el interés, y Fleischer siempre sostuvo que su compañero tendría que haber sido acreditado en esta serie. A los guiones se le agregó el dibujo de, en ese entonces recién empezando, Jim Aparo, y salió esta serie que causó mucho revuelo. El contenido probó ser demasiado para los 70 y el editor en jefe, Carmine Infantino, la canceló de golpe, a pesar de que había otros 3 números ya listos. Esta serie de Planeta de Agostini compila esas historias de Adventure Comics, y es lo que vamos a empezar a cubrir en los próximos capítulos. Como dijimos, escrita por Michael Fleischer y Russell Carley, dibujo, tinta y letra de Jim Aparo, colores de Adrian Roy. El cómic empieza con la pantalla de título La ira del Espectro, que da una especie de adelanto a lo que sucederá más adelante. Una práctica común en ese entonces que fue desapareciendo. En todo este canal, la única otra vez que vimos esta clase de carátula de adelanto de lo que va a pasar en la historia fue en el primer número de Los Jóvenes Titanes. La historia propiamente dicha comienza con un camión transportando dinero, deteniéndose ante la explosión de un puente. Los perpetradores lanzan granadas, prendiendo fuego al camión, forzando a los guardias a salir para ser acribillados, a pesar de que se estaban rindiendo. Escuchan la sirena de la policía y empiezan a retirarse, pero uno de los oficiales logra atinarle a un criminal llamado Pete en la pierna. En lugar de detenerse a ayudar, su líder lo mata con una metralleta desde la ventanilla para que no confiese. Y arrancamos con todo. Una escena de acción increíblemente dinámica que nos muestra cuál es el trabajo que nos va a proponer Jim Aparo de acá a los próximos números. Y desde el principio, sinceramente no se nota que recién esté arrancando. Parece que ya tuviera mucha experiencia en el medio. Especialmente con la cantidad de planos y propuestas que tiene que son interesantísimas, destacándose este cuadro del policía mirando los cadáveres, y me gustaría destacar el trabajo de texturas particular que hace, especialmente en los fondos. Los policías se quedan atrás intentando ver si pueden ayudar a los guardias y piden por la radio un detective de homicidios. Con eso, nuestro protagonista entra en escena, Jim Corrigan. Corrigan encuentra en el cuerpo una tarjeta de una tienda de antigüedades. Pareciéndole sospechoso, decide investigar. Con eso, pasamos a los criminales. Y nos dan el nombre del líder, Fritz, que toma la decisión de repartir el dinero y separarse. Él dirigiéndose a Sudamérica mientras Hank y Charlie vuelven a su día a día, este último siendo el que trabaja en la mencionada tienda. Acuerdan de que cuando se les acabe el dinero volverán a hacer otro atraco. Jim Corrigan llega a la casa de empeños y directamente acusa al vendedor. Todavía alterado por el atraco, se delata solo agarrando un arma y abriendo fuego contra el detective, pero las balas simplemente lo atraviesan. Agradeciéndole por confirmar su culpabilidad, el detective se desvanece en el aire. Aterrado, el criminal toma su parte del dinero y huye por horas, hasta que decide detenerse en un teléfono público para comentarlo a sus compañeros. Todo mientras el Espectro lo sigue. Una de las cosas que viene establecido en la serie previa es que Jim Corrigan y el Espectro no son la misma persona. Uno simplemente se transforma en el otro, comparten cuerpo. Veremos bien los detalles más adelante, pero esta historia no lo deja del todo claro. Lo que más lo delata es la postura y la forma de hablar de ambos. Aunque alguien que no lo sepa tranquilamente podría confundirse con una de las dos identidades haciendo un acto. Pero como vemos, Corrigan no tiene mucho drama en demostrarle quién es realmente a sus oponentes. Los otros criminales no le creen y continúan como planearon, pero ahora con sus nombres el Espectro puede rastrearlos y entrar en acción. Es muy interesante cómo decide Aparo contar en este cuadro la charla telefónica como si las dos personas estuvieran en distintos lugares pero exactamente al mismo tiempo.
dividiendo la viñeta más que nada con una especie de forma de rayo. Charlie, el que estaba siguiendo, es el primero, que mientras conduce por una carretera, el espíritu transforma el asfalto en tierra. Intenta tomar otro camino para no estrellarse, pero resulta que esa ruta alternativa era otra ilusión y el hombre termina lanzándose por un acantilado, muriendo al estrellarse al fondo del vacío. El siguiente es Hank. El espectro simplemente se le aparece al día siguiente mientras leía el diario sobre el fallecimiento de su colega. Más adelante vamos a profundizar más en los porqués, pero nótese que en el fondo de la habitación hay un póster de Swamp Thing, o La Cosa del Pantano. Él saca un arma preguntándole qué busca y el espectro le contesta: dormir para siempre en una tumba agradable. El espectro está condenado a vagar por la tierra, atado a Jim Corrigan hasta que la maldad del mundo haya sido exterminada. La obviedad del castigo cruel ante la imposibilidad de dicha tarea es mencionada más adelante, pero no entra realmente en juego hasta su serie de 1987. El fantasma de la venganza le derrite el arma, pero no se detiene ahí. Continúa por los brazos hasta que todo el hombre sea una baba agonizante. Ya podemos ver por qué causó algo de revuelo en los 70. El último que queda es Fritz, a quien se le manifiesta en el avión a partir de humo de su pipa. En la traducción, mientras está pensando en el viaje, dice la palabra señoritas, y como está entre comillas, chequeamos el original y lo dice en español. El criminal pide ayuda, pero nadie puede ver al hombre de la capucha verde a excepción de él. Así que, para defenderse del ser supernatural, toma una azafata de rehén. Las luces se apagan, el pánico cunde, y cuando vuelven a prenderse, del líder de la pandilla solo quedan los huesos. A la mañana siguiente, el comisionado le pide a Corrigan alguna pista del robo, el detective diciéndole que tiene la ciudad acordonada y pronto se los entregará, terminando la primera historia. Como Adventure Comics era una serie de antología, cada capítulo de historia es más corto de lo usual, y por eso podemos cubrir múltiples en cada video. La siguiente es la angustia del espectro. Cada título de cada capítulo termina con el espectro, excepto una, y a pesar de que es una minúscula ridiculez el título, sí me saca algo de quicio. Este empieza con 3 personas en traje completo escalando un muro y matando a los perros del otro lado. Continúan evadiendo la seguridad de esta mansión hasta llegar a la piscina, donde plantan una bomba en el fondo. Preparan el temporizador para las 8:30 de la mañana y se retiran. Los intrusos se sacan las máscaras y acuerdan continuar con sus trabajos habituales, creando coartadas viables para cuando suceda lo siguiente. En esta situación hay todo un evento extraño, que es que uno de los personajes es mujer. Eso no es lo extraño es que antes de que se dé un primer plano de ella, que es el único personaje al que se le hace un primer plano, pareciera que están tratando de que parezca un hombre. Esto no es para nada importante en la trama porque no es ningún tipo de plot twist, no sirve para nada. El dueño de la mansión toma un baño matutino y la bomba detona, asesinándolo. Ok, asumamos que los criminales estudiaron su rutina a profundidad y sabía que todos los días a las 8:30 estaba en la piscina. 1. Dado que es por la mañana, el suelo de la cosa tendría que ser visible y por lo tanto la bomba. Y 2. ¿Nadie notó a los perros muertos esa mañana? El asesinato fue presenciado por la hija del fallecido, Gwen Sterling, que poco después es interrogada por Jim Corrigan mientras el resto de la policía examina la escena. Obviamente, por razones de duración, solo escuchamos la parte importante de la conversación. Hubo discusiones entre el señor Sterling y Maxwell Flood, su compañero de negocios. Corrigan le agradece y Gwen inmediatamente empieza a preguntar por su situación amorosa, pero él la rechaza. No tiene problemas enseñando su verdadera naturaleza a los criminales porque va a matarlos de todas formas. Pero los inocentes es otro tema, además no sabe cómo funcionaría la cosa de las citas con él estando muerto. Corrigan visita la oficina de Flood, transformado en una versión fantasmal de Adrian Sterling, el nombre completo del fallecido, para provocar una reacción que espera que demuestre su culpabilidad. Al tener historias cerradas de solo 12 páginas, no deja mucho espacio para sospechosos, pistas falsas o el aspecto investigativo. El primer intento tiene que ser el correcto porque no hay espacio para otros. Esto también conecta con lo que dije de Gwen, inmediatamente interesada de forma romántica con Jim porque no hay forma de construir su relación de otra manera. Él lo acusa de asesinato y Maxwell lo niega, pero en el momento que desaparece llama al grupo de criminales que contrató para matar a Sterling. Lo hizo para que este no pueda divulgar que ha estado robando el dinero de la compañía. Los criminales escuchan a Flood hablar del espectro y creen que la presión y la culpa le hizo perder la cabeza. Así que deciden matarlo antes de que meta la pata y confiese. Acuerdan una reunión en la peluquería que Eric, uno de los criminales, dirige y se prepara para ahorcarlo usando el cable de una secadora de pelo. El espectro sale al espejo y hace levitar sus tijeras, aumentando su tamaño hasta que rodean la cintura del criminal y simplemente la cierra. La forma en la que Spectro mata lo veremos en un segundo, pero las muertes creativas, y esta particularmente, fueron idea de Carney, una de las razones por la cual merecía ser acreditado. Peter, que al parecer era el asistente de Eric,
Encuentra el cadáver y decide ir con Vera, la tercera asesina, que está en medio de un desfile, así que tendrá que esperar. Nunca vemos al espectro matar a Maxwell, el que supuestamente organizó todo esto, así que no sé si la implicación es que Eric ya lo había matado cuando él apareció. Por otro lado, una de las cosas que me gusta de los criminales, aunque no sabemos cómo terminaron todos trabajando juntos, todos están conectados por el mundo del estilismo. Ya sea que eran criminales primero, que decidieron darse coartadas que les permitiera interactuar entre ellos sin levantar sospechas, o que de alguna forma estos tres decidieron volverse asesinos después, uno puede ver las conexiones sin tener que estar explícitamente dichas. Jim Corrigan lo encuentra fuera del show, supongo que no estaba seguro si estaba involucrado o no, porque si no, ¿por qué otra razón no lo mataría en la peluquería? Y por pura coincidencia, Gwen Sterling, la hija del asesinado, viene conduciendo por esta misma calle y reconoce a Corrigan. ¿Cuáles son las chances de esto? La víctima se encuentra en el medio de la calle, tanto el asesino como el detective, por pura casualidad. Lo extraño de la situación además es que por los diálogos pareciera que está viniendo a visitarlo o algo por el estilo. Peter lo toma de rehén. Lo cual también es raro teniendo en cuenta que ella viene manejando un auto, así que supongo que no vio el arma y no se imaginó que el hombre la iba a atacar. Corrigan es forzado a transformarse en el espectro frente a ambos y procede a lentamente convertir al criminal en una pila de arena. Con su identidad revelada, le explica a la mujer que realmente está muerto y le hace prometer que no revele nada y que se olvide de él. Y vamos al último cabo suelto, Vera, que en medio de su desfile el espectro la hace envejecer de golpe hasta que muere en el escenario. Esta y las tijeras son las primeras de las que se volverá una de las características del espectro. Los castigos y ejecuciones que aplica son irónicas o relacionadas a lo que obsesiona al perpetrador. Por ahora son bastante azarosas. La historia termina con el espectro observando a Gwen caminar de regreso a casa, a pesar de que había venido en auto. Este número, en mi opinión, tiene un problema que es bastante grave para la lectura. Y esto tiene que ver con que más o menos hasta la mitad del número hay 2 o 3 cuadros de texto por página marcando pasajes de tiempo innecesarios. Con estas dos historias uno se puede dar cuenta que esta serie va a seguir una fórmula. El criminal mata a alguien, Corrigan inmediatamente arrastra al criminal, el espectro los asesina. En estas dos historias justo coincide que usa la misma técnica para atrapar al primer criminal, que es hacer que se delate solo. Y lo logra. No hay nada malo con seguir siguiendo una fórmula. Muchas han probado ser exitosas, Scooby-Doo, Phineas y Ferb. Hay que darle variedad a los elementos que rodean las repeticiones. A veces funciona, otras veces no tanto. Con eso pasamos al último número, el Swami y el espectro, que comienza con el titular Swami llevando a cabo una sesión espiritual. Un Swami es una palabra de respeto hindú para un gurú de ninguna tradición, religión o filosofía específica. Podría entrar en los estereotipos que este personaje en específico emplea, pero todo el punto de él es que es un estafador. Realmente no le importa ninguna tradición, religión o filosofía. De hecho, se inclina en los estereotipos para atraer a personas que puedan darle dinero por una sesión espiritual falsa. Una de sus clientas no da su donación habitual, diciendo que su esposo se opone creyendo en un charlatán, y el Swami le advierte que su escepticismo puede hacer enojar a los espíritus. Temiendo que la mujer abandone su rebaño, le pide a su matón personal, simplemente llamado Sonrisas, que simule un accidente espiritual. A la mañana siguiente, el marido de la mujer, el señor Vanderbilt, está chequeando a sus empleados en una construcción que están llevando a cabo, cuando Sonrisas le quita el freno de mano de un camión estacionado sobre una plataforma. El vehículo rueda directamente hacia Vanderbilt, aplastándolo. Por supuesto, el caso es asignado a Jim Corrigan, y la viuda le comenta del Swami y sus advertencias. A Corrigan le llama la atención, dado que en la comisaría tienen una ficha extensiva dedicada al tal Swami Celal. Y obviamente va a preguntarle. Acá es donde entra la variación de la fórmula, aunque en este caso una pequeña, dado que es el primero de los sospechosos que no se delata inmediatamente. Celal decide no intentar hacer nada con Corrigan por el momento, mantener un perfil bajo, hasta que Gwen Sterling se le aparece en su puerta. Sé que es necesario para la historia, y de hecho me gusta lo que hacen con esto. No es tan grande la coincidencia en comparación con el capítulo anterior, pero ya van 2 veces que esta tipa accidentalmente se tropieza con el asesino. Ella vino con él porque le llegó la palabra sobre el maestro del oculto, y lo que quiere hacer es intentar ayudar a Corrigan, restablecer su humanidad para que pueda tener una vida normal. En un principio el falso gurú la ve como presa fácil para sacarle dinero, proponiendo un supuesto ritual que será extremadamente costoso, pero cambia de planes cuando Gwen le dice que el hombre en cuestión es el detective. Así que en su lugar le pide que se reúna a medianoche en el cementerio, con instrucciones muy específicas del ritual para que Corrigan no sospeche. Cuando nuestro protagonista se adentra en el cementerio con el auto, Sonrisas le lanza una granada. Tanta sutileza y simpleza en el primer asesinato, y acá este tipo lanza una bomba en el medio del cementerio. Es súper exagerado y sale de la nada. Eso sin tener en cuenta que es muy poco efectivo logísticamente, porque podría haber esperado que se baje del auto. Creyendo haber lidiado con el detective, se prepara para matar a Gwen y atar los cabos sueltos. Pero obviamente de las llamas surge el espectro, y levanta a los muertos de una tumba abierta que arrastran al matón hacia su interior, enterrándolo vivo a continuación.
Juan se disculpa y Corrigan la perdona, entendiendo que solo quería darle una buena vida, pero le repite el final de su última conversación y desaparece, volviendo a surgir dentro de la esfera de cristal de Swami en medio de una de sus estafas. Procede a hacerse presente, pero solo hacia el criminal, y lo transforma en el mismo cristal con el que embaucó a tantas personas desesperadas por creer en algo, y con eso lo destroza contra el suelo. El cómic termina con Corrigan saliendo caminando de la escena, todavía pensando en Gwen. La idea del espectro es una buena introducción a los conceptos básicos del personaje, aunque no entra en las complejidades de las series futuras, como es de esperar de un cómic de hace más de medio siglo. Respecto al trabajo de Aparo, es excelente, se nota que hay una dedicación enorme, y además esa tendencia a inclinar ciertos planos hace que la narrativa sea bastante espectacular. Y otra cosa que ayuda mucho es el color, ya que a pesar de que las técnicas son limitadas, va muy bien con el trabajo de él. Aporta la cantidad de información justa y necesaria teniendo en cuenta que es la tinta de Aparo la que hace la mayor parte del clima. Uno de los problemas que sí tengo es que este cómic parece ir bien a lo clásico del espectro, ignorar de, como dije, que son dos personas. Pero eso lo hablaremos bien en el siguiente capítulo cuando adentremos en la continuidad de esta época. Lo que sí me gusta es que si no fuera porque sus oponentes son criminales, estos cómics se sienten como si estuviéramos viendo el punto de vista de un monstruo de una película de terror. Esas creativas formas de ejecución lo llevarán a chocar contra otros personajes del universo DC, incluso en esta misma serie. Y no me extraña que causara algo de revuelo cuando saliera. También tenemos los primeros indicios de serialización en DC Comics con Gwen Sterling, pero en eso nos adentraremos más la próxima vez, cuando veamos otras 3 historias cortas más de La ira del espectro, donde daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.